estamos. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos, estimados compañeros de esta aula virtual. Nos disculpamos por el retraso mínimo que tuvimos. Estamos en este es nuestro 12º encuentro en la serie internacional de conferencias sobre políticas públicas culturales que adelantan nuestra maestría en el marco de la celebración de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Así pues, arribamos a la 7ª semana de seminario que ustedes hacen posible junto a los académicos de primera línea en Iberoamérica, centrado en la revisión y actualización sobre tendencias de la comunicación, gestión y políticas culturales tras el paso de esta pandemia y los nuevos escenarios que esta nos plantea. Agradecemos a nuestros previos magníficos ponentes, así como moderadores, además de también, de manera muy especial, a nuestros aliados institucionales estratégicos, que han sido en esta jornada la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, su Facultad de Arquitectura y Urbanismo, así como también el ICOM Venezuela, el Consejo Internacional de Museos. También agradecemos al Centro de Artes Integradas, al Observatorio de Políticas Culturales, al ININCO, a la Asociación Venezolana de Sociología, la Escuela de Artes de nuestra facultad, la productora Estudio Creativo y Redecon Iberoamérica. Justo de esta última organización contamos con la presencia de su coordinadora, Melanie Kors. Entiendo que me están mirando, sí me están viendo, ok. Perdón, justo de Redecon Iberoamérica, damos la bienvenida a su coordinadora Melanie Kors, quien se aventurará a moderar este intercambio mágicamente improbable, porque nuestro esperado invitado del día, Roberto Gómez de la Iglesia, y ustedes entablarán este diálogo particular en el que ella se ocupará de presentarles su perfil, ¿no? Melanie es, por sí misma, queremos presentarla, magíster en gestión y políticas culturales de nuestra Universidad Central, donde además obtuvo la licenciatura en artes con especialización en promoción cultural. Es fundadora de Extremodamente, una compañía dedicada al estudio y fortalecimiento de la economía creativa, labor que comparte con la de coordinar para Latinoamérica la red que acabamos de mencionar, Redecon Iberoamérica, la cual es una plataforma dedicada a promover el emprendimiento y la innovación social y ciudadana. Es además miembro de la Junta Directiva de la Fundación Cultural Chacao, que sirve a la alcaldía de este municipio caraqueño, en cuya escuela de emprendedores ha dictado cursos, talleres, y como también lo ha hecho para las fundaciones Empresas Polar, la Eugenio Mendoza, Coiticoa, y así como ha nutrido con sus investigaciones a las publicaciones de la Asociación Venezolana de Sociología de Venezuela, Asociación Venezolana de Sociología, y así como seminarios y conferencias en toda Latinoamérica. No sorprende, por tanto, que ella esté hoy para presentarles a ustedes a este ilustre invitado, ¿verdad? Del cual solo queremos anticipar. Es un alquimista al fusionar con éxito esas tres variables del campo de la economía creativa, como son la cultura, la creatividad e innovación. Esa famosa ecuación que conocemos como C2 más I. Damos entonces la palabra a Melanie Kors y nuevamente la bienvenida a todos quienes hoy se tomarán esta mañana para compartir de forma inusual junto al profesor de la Iglesia. El tema, la innovación cultural y los efectos de la economía del COVID-19 en la economía creativa. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, hablar de Roberto Gómez de la Iglesia es sin duda hablar de creatividad y de innovación, de hacer probable lo improbable. Economista, consultor, gestor y mediador cultural, licenciado en Ciencias Económicas con especialidad en Economía Regional y Urbana por la Universidad del País Vasco y máster en Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
experto en economía creativa, profesor de comunicación e innovación cultural en el máster de gestión cultural en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales en Madrid y profesor también de la cátedra de equipamientos, clúster y ciudades creativas en el máster de ciudades y emprendimientos creativos. Consultor y formador internacional en los ámbitos de las políticas de gestión cultural y el desarrollo de sectores y territorios creativos y en innovación abierta y colaborativa. Coautor y director de Cultursistema, una metodología para el mapeo, análisis e interpretación de los ecosistemas culturales y creativos y miembro además del grupo de expertos de cultura más ciudad del Banco Interamericano de Desarrollo. Conceptualizó y dirigió entre el 2004 y 2009 Divergentes y Disonancias, plataforma de arte e innovación empresarial reconocida como una de las mejores prácticas en el fomento de la creatividad e innovación en Europa. Su creatividad lo llevó a presentarnos esa fórmula de C2 más I, una forma creativa para presentar y relacionar tres conceptos básicos: cultura, creatividad e innovación. También es director de Conexiones Improbables, una plataforma internacional que promueve y desarrolla proyectos de innovación abierta y colaborativa de bases artísticas y culturales. Ha logrado con esto crear una comunidad de personas y organizaciones apasionadas por la innovación disruptiva. Con su lema Hibridar para innovar, ha creado una metodología reconocida por la Unión Europea como buena práctica para el desarrollo del emprendimiento y el impulso de la innovación. En lo particular, como gestora y emprendedora también que soy, siente que apuesta de alguna manera a este fortalecimiento del emprendimiento creativo aquí en Venezuela. Me siento honrada de presentar a Roberto Gómez de la Iglesia, quien sin duda es inspiración y modelo a seguir para mí y sé que para muchos de los que nos acompañan el día de hoy. Profesor Roberto, para mí es un verdadero honor recibirlo hoy y le agradezco en nombre de nuestra maestría en Gestión y Políticas Culturales y de la Universidad Central de Venezuela, que estamos cumpliendo ahora 300 años, nada más y nada menos, que forme parte de esta celebración tan especial. Bienvenidos a nuestra maestría y bienvenido a nuestra celebración, profesor Roberto. Bien halladas, bien hallados. Buenos días, Venezuela. Buenas tardes, quienes estén a este lado del océano. Para mí es un honor, es un placer estar compartiendo con todos ustedes este espacio. Ya con la presentación que has hecho, no sé si me queda mucho más que decir, así que gracias Melanie, gracias Claudia, gracias Carlos, gracias a todos quienes estáis detrás de la maestría y de esta organización. Y felicidades por cumplir 300 años. No hay demasiadas organizaciones en nuestros entornos que son centenarias, ¿no? Y a menudo no nos damos cuenta de lo que eso significa. En general, las organizaciones, la mayoría de las organizaciones no viven muchos años. Yo cuando trabajo con alguna empresa que tiene más de 100 años, me da un respeto especial, ¿no? Porque claro, es trabajar con una organización por la que han pasado varias generaciones, por la que ha vivido, fijaros, 300 años, es tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que es motivo de satisfacción y de la labor que hacéis en un contexto no fácil, un contexto muy complejo. No sé si alguno de mis amigas y amigos venezolanos estarán hoy viéndonos. Si es así, un abrazo enorme. He tenido el gusto de tener alumnos de Venezuela, en Madrid también, en el máster de gestión cultural en Madrid. La codirectora del máster es oriunda de Caracas. Por tanto, hay algo que me hace sentirme cerca, sentirme como en familia. Yo voy a compartiros pantalla, pero antes de eso, dado que hoy se ha hecho un homenaje al querido Jesús Martín Barbero, un maestro, he encontrado en mi biblioteca este librito, El guerrero y el árbol, que publicaron mis amigos de Transit, un libro de poemas. Y simplemente me gustaría leer un pequeño poema que él escribió, que se dice Pero nacer, en homenaje
a su autor, Jesús Martín Barbero. Un día tocamos sangre, otro día tierra, un día... Pero nacer, lo que se dice nacer, ¿cuándo nacemos? Mi madre podría decirme el día, la hora, si era claro, si hacía frío. Mi madre no me lo dirá porque está muerta, pero es igual, yo nací ese día. 30 años llevo por encontrarme al aire. Otras amarras, muchas, menos calientes, menos suaves, aún más sangrientas me cierran a cada paso el aire. ¿Llegaremos a nacer alguna vez? En recuerdo de Jesús Martín Barbero. Bien, vamos a compartir un rato hablando sobre innovación cultural y los efectos del COVID-19 en la economía creativa. Podéis ver bien la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Supongo que sí. Sí, profesor, perfecto. Gracias. Sí me gustaría enmarcar un poco desde dónde hablo, ¿no? Porque es importante. Nuestros contextos son diferentes, nuestros contextos geográficos, sociopolíticos, económicos son diferentes. Es verdad que estamos viviendo un momento complicado todos, pero son diferentes. Yo vivo y nuestra organización, C2+I, Conexiones Improbables, está en Vitoria-Gasteiz, que es la capital administrativa del País Vasco. Estamos muy cerquita de Bilbao, por el norte, de San Sebastián, muy cerca de Francia, muy cerca de Burgos, que mucha gente conoce cuando visita España para conocer su catedral gótica, etc. Y desde ahí es donde hablamos, ¿no? Es una realidad muy concreta, una ciudad de 250.000 habitantes, lo que sería una ciudad media en España, seguramente una ciudad pequeña comparada con las grandes urbes de América Latina. Pero bueno, desde donde les hablo, ¿no? Y una ciudad que fue Green Capital en 2012, European Green Capital, que tiene una calidad de vida, una altísima calidad de vida, un entorno muy industrial, donde aparentemente algunas de las cosas que hacemos se supone que son más fáciles, pero no siempre es así, porque estos días que hemos estado organizando unos encuentros en torno a la European Bauhaus, que mencionaré después, yo siempre digo que somos un país que piensa en hierro. Y cuando se piensa en hierro, a veces los temas de la cultura se conciben bajo esa idea de que la cultura es consecuencia del desarrollo, no causa del desarrollo. Es verdad que también es que también es consecuencia, pero fundamentalmente es causa del desarrollo. Y la idea de que solo un alto potencial industrial es lo que genera un importante desarrollo, bueno, no siempre es cierta y además lo estamos viendo ahora, a veces genera algunas dificultades. Bien. Bueno, efectivamente, nosotros como Conexiones Improbables hablamos de esa idea que Melanie ha hablado de hibridar para innovar, ¿no? Es una idea muy importante porque yo de formación, como ha comentado Melanie, soy economista, pero he trabajado toda mi vida en el sector cultural y creativo, en el sector de la comunicación durante bastante tiempo también, y en el sector de la innovación, pero siempre compatibilizando estos mundos, ¿no? Combinándolos y siendo empresario del sector. Es decir, yo no tengo ningún problema en decir que soy un emprendedor del sector, sigo emprendiendo proyectos, seguramente, como dice un colega mío, que dice que su padre tiene la misma edad que yo y está pensando en jubilarse y yo llego todos los días complicándoles la vida con nuevos proyectos, ¿no? Bueno, para mí eso es fundamental, no perder la pasión por lo que uno hace. Y ese hecho de haber sido economista
de ser economista, de ser empresario, cultural y a la par con una vocación, creo que de implicación social importante, aunque eso seguramente no soy yo quien lo tiene que decir, me ha hecho ver con naturalidad muchas relaciones de las cuales se habla ahora cuando se habla de economía creativa. Es decir, a veces me sorprende la apariencia de novedad de algunas cosas que, no sé, que para algunos eran relativamente naturales, ¿no? Ayer mismo estaba participando en un programa, en un proyecto de la Creative Business Network que organiza la Creative Business Cup en muy diferentes países del mundo, y sobre la fertilización cruzada, ¿no? Esto que es hibridar para innovar, que es hacer fertilización cruzada entre sectores, en nuestro caso con base creativa, ¿no? Y claro, les explicaba proyectos que estábamos haciendo en el año 2005 y que de alguna manera es el tipo de proyectos que se están extendiendo más, ¿no? Proyectos donde las artes y el mundo de la empresa y el mundo económico se relacionan para generar artefactos. Nosotros hablamos de ir más allá, hay que ir más allá. Aquí ya lo hicimos en 2005 y sin embargo hoy estamos inundados de este tipo de prácticas y nos da la impresión de que vamos un poco lentos. Seguramente yo soy un poco ansioso y simple y llanamente, bueno, pues hay que ser paciente y como suelo decir a veces a algunos de mis alumnas, a algunos de mis alumnos, a algunos de mis colegas, los más jóvenes, les digo, yo estoy haciendo cosas en algunas ocasiones que soñé hace 20 o 30 años. Por tanto, simplemente hay que ser constante y saber que, bueno, que las cosas van llegando. Nosotros trabajamos desde Conexiones Improbables, desde C2+ y Conexiones Improbables, trabajamos en la economía creativa y trabajamos por una economía creativa, intentando innovar los modos de innovar. ¿Esto qué significa? Significa básicamente cuatro cosas. Significa que primero apoyamos a los sectores culturales y creativos para que gestionen mejor sus proyectos y para que sean más innovadores. Digamos que sería una consultoría especializada en los sectores culturales y creativos. Aquí trabajamos con todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, orquestas, compañías de circo, autónomos creativos, todo tipo de organizaciones. Trabajamos en el desarrollo de territorios creativos. Básicamente hay una idea muy importante que es que no hay territorios creativos sin gente creativa. Y por tanto las estrategias de desarrollo de territorios creativos necesitan desarrollar estrategias de impulso de la creatividad en las personas en muy diferentes ámbitos y desde muy diferentes digamos, sectores, actividades, etc. Y por otro lado, que es por lo que más se nos conocen como Conexiones Improbables, intentamos, utilizando herramientas, expresiones, metodologías profesionales que vienen del mundo artístico y cultural y creativo, hacer más innovadores, más creativos y más innovadores otros sectores económicos y sociales. Es decir, trabajamos desde las artes, la cultura y la creatividad con la industria, trabajamos con la salud, con la educación, no necesariamente haciendo artefactos, sino incorporando procesos creativos que ayudan a que estas organizaciones sean más innovadoras. En definitiva, desde la innovación cultural, desarrollar una cultura de innovación, una nueva cultura de innovación más abierta, más colaborativa, más radical, más disruptiva, que haga que nuestras organizaciones entiendan que la creatividad es un factor clave en este momento de transformación, como lo es la sostenibilidad o la digitalización. Ha saltado el mensaje de que esta reunión está siendo grabada. Es decir, que entiendan perfectamente este aspecto. Y por último, hacemos formación básicamente en ámbitos de gestión cultural, políticas culturales, desarrollo creativo, estrategias de desarrollo creativo y también todo lo que implica innovación abierta y colaborativa, formar a artistas y creativos para incidir en contextos no artísticos, etc. Bien,
¿En qué situación? Ah, bueno, y una cuestión que no había comentado, perdón, que he dicho antes en relación a la European Bauhaus. Somos ahora socio, es curioso, somos una organización pequeña y somos uno de los 13 primeros socios continentales que la Unión Europea reconoció dentro de la iniciativa European Bauhaus, aunque ahora ya hay más de 100 socios, 130 creo, para una iniciativa que pretende introducir una visión más cultural, más desde las artes, la creatividad, el diseño, la arquitectura, etcétera, en la consecución del Green Deal, en la consecución del gran reto de sostenibilidad, gran reto verde de Europa y en general un reto que tenemos en todo el mundo. Bien, algunas cuestiones para charlar entre colegas. Voy a ir un poco rápido para que luego podamos conversar. Estamos viviendo lo que se llama un cisne negro. Un cisne negro que rompe nuestras lógicas. Hay un autor, así Nicolás Taleb, que nos dice lo siguiente, nos dice que un cisne negro es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales, porque nada del pasado puede apuntar de forma convincente a su posibilidad. Un cisne negro produce un impacto tremendo y pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible. Es muy curioso estas tres características que lanza Taleb, este filósofo de origen libanés, respecto a lo que es un cisne negro, ¿no? Él escribió un libro, El cisne negro, en 2007, creo que fue la primera edición, antes de la crisis de 2008 y, por supuesto, mucho antes de esta crisis pandémica que estamos viviendo, ¿no? Que ha acelerado en algunos casos situaciones de crisis que se ven aceleradas por otros motivos, ¿no? Como la situación que vive vuestro país en una crisis también política permanente que dificulta mucho más la resolución del resto de las crisis, eso es evidente. Estamos viviendo un acontecimiento no esperado, del cual no sabemos la explicación, y aunque luego nos autoengañemos y busquemos explicaciones, en realidad lo único que está ocurriendo es que esa incertidumbre que ya vivíamos ahora mismo está acelerada. Es decir, no es que estas crisis hayan generado incertidumbre, la incertidumbre ya estaba. Los procesos de incertidumbre, de necesidad de gestionar el caos, ya los teníamos. La diferencia es que cada vez esos fenómenos son más acelerados. Por tanto, creer que la incertidumbre va a desaparecer en algún momento, si superamos la crisis, no deja de ser una falacia. Son simplemente crisis que incrementan nuestra fragilidad, nuestra precariedad, nuestra situación a veces en el sector de autoexplotación, nuestra inestabilidad. Fijaros que hemos vivido una cierta ilusión de centralidad durante la pandemia, ¿no? Parecía que el mundo cultural tenía una cierta centralidad, porque al principio todos nos volcamos en lanzar contenidos a la red, dejar claro que el mundo cultural era solidario, pero simplemente parecía que la gente por fin nos quería. Pero la gente se olvida, como nos hemos olvidado de los sanitarios y de muchas cosas, la gente se olvida rápido. Y nosotros hemos pasado en gran medida al olvido, ¿no? Pero la paralización que supone una crisis no puede suponer parálisis. Estamos viviendo un entorno de ambigüedad y tenemos dos alternativas: considerar la ambigüedad un problema o considerar la ambigüedad como valor, como un espacio de oportunidad. Y yo creo que estamos viviendo un gran espacio de oportunidad, donde tenemos ocasiones, tenemos la oportunidad, valga la reiteración, de plantear cosas distintas, plantear nuevos retos, poner encima de la mesa determinados valores, ¿no? Los innovadores saben que la innovación es exploratoria e impredecible y que, como es el contexto, ¿no? Impredecible,
y que la innovación es creatividad aplicada que genera valor. La pregunta en este contexto de incertidumbre es si somos capaces de generar valor realmente y para quién. Porque tenemos muy claro en nuestro sector que generamos valor, pero eso hay que demostrarlo y no siempre sabemos demostrarlo. Bien, sobre la economía creativa, algunas reflexiones. La economía creativa hace referencia, por supuesto, a los sectores culturales y creativos, pero también a cómo desde estos sectores somos capaces de hacer una sociedad y una economía más creativa, más sostenible, más igualitaria, más inclusiva, incidiendo en otros sectores. Por eso, cuando hay estrategias de economía creativa que se soportan solo en las industrias culturales y creativas, es decir, en esos ámbitos que tienen capacidad de ser estandarizables, escalables, industrializables, por eso se llaman industrias culturales y creativas, tenemos el riesgo de perder el foco. No todo el sector cultural y creativo, son industrias culturales y creativas. Tenemos que hablar de patrimonio, de artes aplicadas y oficios creativos, de mediación, de educación cultural, de otras muchas cuestiones. Y sin una base sólida en estos aspectos, será muy difícil tener industrias culturales y creativas sólidas a lo largo del tiempo. Será imposible construir una verdadera economía creativa. Si, insisto, la economía creativa no solo es lo que ocurre en los sectores culturales y creativos, y por supuesto no solo lo que ocurre en las industrias culturales y creativas, sino también la capacidad que desde la creatividad tenemos de incidir en el resto de los sectores para hacerlos más creativos, no estamos entendiendo bien qué es la economía creativa. Y esto puede estar pasando en algunos lugares de América Latina con respecto a estrategias que se han centrado mucho en una dimensión, y lo digo como economista, en una dimensión puramente económica de la cultura y de la creatividad, y fijándose solo en aquellas partes que tienen la mayor capacidad de producir, digamos, un valor añadido en términos de mercado. Pero ojo, no olvidemos que la cultura y la creatividad son más que un mercado. Es responsabilidad compartida fortalecer las dinámicas sociales vinculadas a la cultura, a su cotidianeidad. La cultura como constructora de ciudadanía, algo que compete a administraciones públicas, a organizaciones culturales, comerciales o no, a organizaciones productivas, nos compete a todos. Es decir, yo sé que trabajo en el mercado cultural, pero he de entender que la cultura es mucho más que un mercado. Bien, resistencia propositiva. Tenemos, por supuesto, el derecho al pataleo, a la protesta. Estamos pasándolo mal, mucha gente en el sector. Es verdad que yo no puedo, hago un nos majestático, pero tengo que decir que nosotros estamos viviendo un momento curiosamente dulce, ¿no? Estamos viendo que en el peor momento tomamos opciones por invertir, tomamos decisiones vinculadas a desarrollar nuevos proyectos. Bueno, hemos conseguido, de momento, por lo menos, darle la vuelta a la situación, ¿no? Pero hay muchos colegas que están realmente tocados. No partíamos de la misma situación que otros sectores y eso significa que también, que aunque otros sectores también están tocados, nosotros lo estamos quizá un poquito más. Tenemos que entender que todo el mundo está perdido en este contexto. Por tanto, necesitamos comprensión y propuestas. Yo, durante un tiempo que fui presidente de una asociación profesional del sector, mis colegas, el resto de organizaciones siempre me decían hay que ir a donde el gobierno y decirles que esto está mal y esto otro está mal y esto está mal. Y yo siempre decía, ¿de acuerdo? Iré, pero vamos a construir propuestas. Vamos a ir con propuestas. Yo creo que es el momento de comprender que nuestros gobernantes en el ámbito de la cultura y la creatividad hemos de aceptar que están perdidos, como lo estamos todos. Y por tanto, en este momento lo único que cabe es intentar ayudar y hacer propuestas. Y escucharnos todos, ¿no? No estamos solos, ni está solo la administración pública, ni está solo la universidad, ni está solo
el sector privado ni el sector asociativo. Es el momento de encontrar el mínimo común, denominador entre sectores, instituciones, etcétera, ¿no? Sin maximalismos, porque si empezamos con maximalismos, perdón, no vamos a llegar a ninguna parte. Se trata más de hacer eso que Sennett habla, desarrollar conversaciones dialógicas más que dialécticas, ¿no? Puede que no lleguemos a ningún lugar, pero todos aprenderemos de todos. Claro que hay que responder a la urgencia, tenemos que pedir que se responda a la urgencia, pero pensando en el futuro, sabiendo que hay de todo en botica y que no podemos dar por bueno que todo el que está en el mundo cultural lo está haciendo las cosas bien. También entre los nuestros hay gente que no hace las cosas bien. Y tendremos que empezar a ser también un poco más exigentes entre nosotros, ¿no? Y repensarnos en clave estratégica. Ya sé que esto de repensarse, de reinventarse, yo cuando me dicen ¿cuántas veces has cambiado de estrategia en tu vida profesional? Digo, bueno, si quieres te cuento cuántas veces he cambiado de estrategia en el último año. Porque realmente tenemos que estar repensándonos permanentemente en esa clave estrategia, no solo de emergencia. Tenemos que pensar en cómo dar respuesta a la emergencia actual, pero sabiendo que hemos de empezar a construir cimientos para un nuevo modo de relación del sector. El sector tiene que salir de su ombliguismo y la administración tiene que empezar a entender al sector de otra manera, de una manera mucho más transversal, apostando realmente no solo por la acción cultural dentro del entorno cultural, sino el potencial que las artes, la cultura y la creatividad tienen realmente para transformar, para ser catalizadores de innovación en otros muchos sectores. Una reflexión sobre artefactos e impactos. Tenemos un sobreenamoramiento de nuestros productos. Se suele decir que hay amores que matan. Aparecen nuevos formatos, nuevos espacios de relación, nuevos protagonistas, aparecen nuevos agentes con nuevos roles, específicamente culturales o no, pero que intervienen sobre la oferta cultural y creativa. No es tan importante lo que hacemos, que lo es, como el cómo y por qué lo hacemos, porque puede que tenga mayor capacidad transformadora. Estamos obsesionados con nuestros artefactos, estamos obsesionados y requete enamorados de lo que hacemos. Y nuestro valor realmente radica no solo en lo que hacemos, porque además hacer artefactos singulares cada vez es más difícil, sino en por qué, cómo, para qué hacemos lo que hacemos. Y ahí hay una capacidad transformadora de la creatividad muy relevante en un sector que es intensivo precisamente en creatividad. Y hemos de revisar la relación que hay también entre programación, gestión, mediación, porque cada vez más el mercado y la sociedad lo son más de comunidades que de públicos. Es decir, la demanda está cambiando y tenemos que poner foco en la demanda porque seguimos poniendo mucho foco en la oferta y poco en la demanda. Pero esa demanda está cambiando. No solo está cambiando por la digitalización, está cambiando porque es más exigente, porque quiere ser parte activa de los procesos, por muchas razones. Por tanto, la capacidad de transformación cultural, en realidad volvemos a algo que no es nuevo. Es que no está solo en las prácticas culturales, está en ser capaces desde la cultura en contaminar otros muchos sectores. Una idea fundamental desde el punto de vista de las organizaciones en el contexto post-COVID, bueno, en el contexto COVID porque no sabemos cuánto nos va a durar esto todavía. Algunos dicen que todavía puede quedarnos un año largo de situación compleja. Es que en un entorno incierto, donde estamos desorientados, es difícil establecer una estrategia bien definida, lo que decía antes, ¿no? Si bien la estrategia dicta la táctica, muchas veces la táctica dicta la estrategia. Y en estas condiciones de tanta incertidumbre, esto es así, ¿no? Por eso es difícil definir estrategias a largo plazo. Y por tanto no hay mejor estrategia que una buena organización. Y eso requiere cualificar la gestión de nuestras organizaciones culturales y creativas. Pero entendiendo también desde la bondad de las pequeñas organizaciones. Aquí
tenemos el País Vasco, que es un entorno que, como os decía, piensa mucho en hierro. Lo grande es importante, ¿no? Tenemos que poner en valor lo pequeño, organizaciones pequeñas, heterárquicas, con liderazgos distribuidos, rápidas, próximas, más planas y adaptables, flexibles, enfocadas en los proyectos y en las personas. La organización es la estrategia. No hay mejor estrategia que una buena organización. Saber conformar equipos, saber dar capacidad de gestión a las personas, saber trabajar por proyectos, saber tener estructuras que permitan el crecimiento personal, tener un propósito claro. Esa es la mejor estrategia. Y tener una capacidad de cambio en un contexto que nos obliga a cambiar. No de renunciar necesariamente a nuestros sueños, pero sí ajustarlos en la medida en que es posible realizarlos, ¿no? Porque hay veces que me dicen, Roberto, tú has sido muy pionero en algunas cosas, has sido visionario. En términos de mercado, nacer o tener una idea demasiado pronto es igual a equivocarse. Y yo me he equivocado muchas veces. Por tanto, hay que equilibrar esa capacidad de abrir nuevos espacios con la capacidad que tenemos de desarrollar el mercado. Y por último, me gustaría hablar de tres cuestiones que llamo las 3 T's. Cuando Richard Florida habló de sus 3 T's de tecnología, tolerancia y talento, yo hablé de 3 T's y alguien me dijo, bueno, está bien, es como, parece que quieres enmendar a Richard Florida. Digo, no, simplemente 3 cuestiones que creo que son muy importantes en este momento. 3 T's claves que creo para la transformación de nuestro sector de cara a futuro. Transparencia. Transparencia entendida también como apertura. Estar abiertos a abrirse. Desde el conocimiento, respeto y reconocimiento del diferente. Porque esto es muy curioso. Todos hablamos de diversidad. Para Conexiones Improbables es el principio, el valor fundamental, la diversidad. Pero nos gusta la diversidad entre parecidos. Cuando la diversidad es entre diversos, esto nos gusta un poco menos. Estar abiertos a relacionarnos con otros agentes culturales y creativos, con otros sectores. Promover una verdadera innovación colaborativa. Pasar, como decía mi difunto compadre Eduard Miralles, de una competencia cooperativa, es decir, de vez en cuando cooperamos, pero competimos, a una cooperación competente, aprender a cooperar, que nos permita generar alianzas, diversificar nuestra actividad y nuestro riesgo, aumentar nuestra viabilidad, nuestra visibilidad. Y para ello, tras largos procesos de especialización, en los que muchos nos metemos, necesitamos procesos de desexpertización. Una de las cosas que más claro tengo es que cuanto más me desexpertizo, más conozco, más entiendo, más veo oportunidades de conexión con otros mundos, desde nuestras prácticas artísticas, culturales y creativas. La siguiente T fundamental para mí es la transferencia. Nuestra gran oportunidad, y creo que ha quedado claro, está en superar la linealidad sectorial para trabajar la transversalidad cultural y la transferencia creativa, intra, inter y transsectorial. Es decir, la transdisciplinariedad será un marco normal en un futuro inmediato. Yo, si hace 4 años hablaba de la palabra hibridar, mencionaba la palabra hibridación, incluso me la hacían quitar de documentos porque a ver de qué locura estaba hablando. Hoy oímos la palabra hibridación con normalidad. En Europa se habla cada vez más de fertilización cruzada entre sectores, de la capacidad que las industrias culturales y creativas tienen de ser realmente impulsoras de innovación, etc.
necesitamos nuevos Leonardos, necesitamos entrar en un nuevo renacimiento. Leonardos que trabajen en la intersección, con barreras difusas entre disciplinas. Yo formo gestores culturales, pero yo siempre digo que la gestión cultural es un oficio, más que una profesión. Bienvenidos otros al mundo de la gestión cultural, no pongamos barreras. Por ello, necesitamos innovar en cultura para poder fomentar, como decía antes, una cultura de innovación. Una cultura de innovación distinta, sobre valores, que transformen el concepto de valor en nuestra sociedad y, por tanto, ayuden a transformar la economía y nuestras pautas de comportamiento ante una urgente sostenibilidad. Una innovación cultural y una cultura de innovación donde las artes son reconocidas como un campo de generación de conocimiento como lo es la ciencia. Estamos muy lejos de esa situación. No se reconoce que las artes y en general la cultura son otro modo de generar conocimiento. En la transferencia creativa, dentro de la economía creativa, se abre un gran abanico de oportunidades para el sector. Seguramente el mayor abanico que podamos imaginar. Y por último, me gustaría hablar de trascendencia. Realmente hoy somos irrelevantes socialmente, aunque suene muy duro decirlo. Hemos de preguntarnos qué rol queremos jugar en el futuro, no solo en nuestro propio sector, sino en general en la sociedad. Porque decimos que tenemos un potencial transformador. Mostremos nuestros compromisos, nuestras acciones y los hechos. Y quizá ya no nos sirve, como decía antes, como se decía aquí cuando se hacía el servicio militar, ¿no? Antiguamente. El valor se supone. No podemos suponer el valor. Tenemos que mostrarlo. Y cuidado con esa especie de soberbia moral que a veces tenemos como sector. Una idea de superioridad ética de lo cultural. Somos más buenos que los demás. No, no necesariamente. Y todos sabemos las propias miserias que también tenemos en el propio sector. La sociedad hoy está necesitada de nuevos significados compartidos. Bueno, o quizá no tan nuevos, porque la innovación a menudo está en volver a la esencia de las cosas, a hacernos las preguntas básicas. Quizá por ahí comience ese nuevo renacimiento del que hablaba, ¿no? Que nos permita abrazar sin desasosiego las situaciones más improbables. Y estemos tranquilos porque, como dice este mural, bueno, escrito sobre una persiana, ¿no? En Madrid, ve un virus, pero desaparecerá. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Increíble presentación. Yo en lo particular, bueno, yo tengo 1000 preguntas, ¿no? Creo que más adelante, si se puede, bueno, lo invitaré. Yo creo que un café virtual será para poder conversar un poco sobre todo esto que nos comenta y que además, bueno, nos inspira muchísimo, ¿no? Yo por lo menos desde Venezuela, como gestora cultural también que soy y emprendedora, ¿no? He intentado hacer algo parecido, ¿no? a lo que usted hace en cuanto a los temas de innovación y desarrollo de la economía creativa, ¿no? Acá en Venezuela. Sin embargo, acá por lo menos tenemos limitantes bastante particulares, ¿no? Que es una situación país bien complicada, con bueno, crisis de servicios básicos, con crisis hiperinflacionaria. Entonces, de alguna manera, por lo menos cuando usted habla un poco, a mí me surge la duda, ¿no? Cuando usted habla un poco sobre lo que hacen desde C2+I y todo, cómo poder desarrollar aquí en Venezuela. Y esa sería mi pregunta particular. Aquí tenemos varias preguntas que también voy a ir compartiendo, pero mi pregunta particular es un poco cómo poder hacer aquí en Venezuela, que estamos afrontando todas estas crisis, y sobre todo cuando usted habla de los territorios creativos, cómo fomentar los territorios creativos
en una circunstancia donde las políticas públicas nos juegan en contra y donde efectivamente el emprendimiento y el sector privado, o aquí por lo menos como estamos haciendo nosotros, desde pequeñas iniciativas, es que podemos, digamos, dar pie a todo lo que es este desarrollo y esta innovación cultural y creativa. Y también me gustaría, ya que comentó en algún momento sobre cómo hacer posible que las empresas que no forman parte de lo que es la economía naranja puedan ser más creativos. Me recordó mucho los conceptos que se están desarrollando actualmente en el BID, que sobre índice de valor creativo, ¿no? Que es cómo poder medir de repente la creatividad en el sector automotriz, cómo se está dando por lo menos ahora en la NASA. Entonces, bueno, me gustaría también que pudiera conversar un poco sobre eso. Y bueno, les tengo aquí también algunas preguntas, pero bueno, vamos primero con estas dos, mientras puedo incluir también el resto de las preguntas que nos están haciendo nuestros invitados el día de hoy. Ya le... Me dice que no me deja activarlo por mí mismo. Me ya. tengo muy controlado. A ver, la universidad tiene un lema que a mí me encanta: la casa que vence la sombra. ¡Wow! Es impresionante, es fantástico. Mirad, yo creé mi primera empresa de gestión cultural en 1984. Para la mayoría de vosotros, muchos ni habéis nacido. Esto no lo debería hacer porque empecéis a calcular cuántos años tengo y no es conveniente. Pero bueno, en 1984 yo acababa de salir de la universidad, España estaba en una crisis tremenda, una destrucción de industria salvaje, el nivel de desempleo juvenil, yo era jovencito, el nivel de desempleo juvenil era más del 50%, 54%, creo recordar, y el nivel de desempleo en muchas de las partes del País Vasco, que eran las zonas más industriales, superaba el 30%. Evidentemente no es comparable, es verdad que era un momento de problemas también de construcción, de reconstrucción de un país que había salido de la dictadura, bueno, un momento, es verdad que habían entrado en el 82 al gobierno socialista, teníamos las autonomías, teníamos un momento de mucha ilusión y mucho potencial, pero también teníamos el terrorismo de ETA, teníamos un contexto muy, muy complejo. No digo que fuese comparable, porque nada es comparable con nada, cada situación es distinta. Pero en ese contexto, algunos nos atrevimos a emprender y a emprender con una lógica que nos llevaba a tener que conformar el mercado, porque en realidad fuimos una de las primeras empresas en el país que empezó a hablar de gestión cultural. Hablábamos entonces de animación, gestión e investigación cultural. Y fuimos conformando el mercado. Es decir, teníamos claro que lo que ofrecíamos, en realidad nadie lo quería comprar. Se necesitaba, pero la demanda no era explícita. Por tanto, teníamos que, vuelvo a insistir, conformar el mercado. Y esta es una idea muy importante, una idea que traigo a hoy, ¿no? ¿Cómo es posible hacerlo en un país como Venezuela o en otros lugares? Vosotros tenéis el añadido de la inestabilidad y el gran conflicto político que se convierte en un conflicto social, ¿no? En una sociedad dividida. Esto es complejo, pero es verdad que hoy precisamente en una de las conversaciones que hemos tenido sobre la Unión Europea en Bauhaus que hemos organizado en torno a un lema que era ¿qué haría Gropius, el fundador de la Bauhaus, un siglo después? Y hoy hablábamos sobre digitalización, ciudadanía y gobernanza. Yo hablaba de una realidad que estamos viviendo también aquí. Cada vez más la ciudadanía está alejada de sus políticos, está más alejada de sus administraciones y sus organizaciones públicas y empieza a organizarse.
y empieza a tomar decisiones que hasta ahora no se atrevía a tomar. Y ahí entra también el papel que hemos de tomar como sector cultural y creativo independientemente de las administraciones públicas. Nosotros somos una organización muy pequeña. Somos pequeños, pero estamos trabajando internacionalmente. Somos pequeños y somos un partner muy activo en la European Bauhaus. Estamos en proyectos europeos. Estamos trabajando en proyectos estratégicos en nuestro entorno. Y igual también esto es algo que te da la edad y la trayectoria, pero muchas veces planteamos relaciones con las administraciones, incluso cuando son nuestros clientes, intentamos plantearlas desde una perspectiva de relación entre iguales. Y esto es muy difícil, porque evidentemente uno es el cliente, que además tiene el poder de la administración pública, y el otro es el proveedor. Pero empezar a entender estas relaciones de colaboración, no simplemente de cliente-proveedor, de colaboración. Y esto ha de ocurrir también entre el propio sector. Uno de los grandes problemas que tiene el sector para salir adelante es que peleamos entre nosotros por las migajas del pastel, por las migas que suelta el pastel, en vez de preocuparnos por hacer el pastel más grande. Y en vez de preocuparnos por colaborar para poder abordar proyectos mejores, de mayor envergadura, más rentables, con mayor impacto social, etc. Nuestra dependencia sigue siendo muy grande no solamente del sector público en términos económicos, porque seguramente en vuestro contexto no tengáis el apoyo, desde luego el esperado seguramente no, y sea mucho menor, ¿no?, del esperado, pero a veces tampoco del sector privado. Y el sector privado, digo por mis conversaciones con algunos países del entorno en los últimos meses, con Panamá, con Costa Rica, con alguna gente de Colombia, bueno, yo creo que está esperando del sector cultural y creativo nuevas propuestas. Por eso que hablaba, nosotros en Conexiones Improbables os podría contar, no sé, cientos de proyectos que hemos hecho introduciendo lógicas e introduciendo artistas en organizaciones industriales, en la banca, en el sector turismo, en el sector comercio, no para hacer artefactos, sino para hacer procesos de innovación. Yo creo que es muy importante impulsar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa de las empresas, pero las empresas hoy necesitan ir más allá. Necesitan no solamente mostrar su cara social, sino además conseguir ser mejores empresas para la sociedad. Claro que buscan ser más rentables, claro que buscan obtener un beneficio, pero la clave después es qué hacemos con ese beneficio. Y ahí el sector cultural y creativo no está suficientemente unido y no está con la apertura mental adecuada, desde mi punto de vista, y perdónenme si me excedo, para abordar estos nuevos retos. Y es muy importante, por eso también esa cualificación en la gestión, y es muy importante cooperar, colaborar, aprender a colaborar. Sí es verdad que está habiendo muchos análisis sobre la capacidad creativa de otros sectores, pero y yo tengo grandes amigos en el Banco Interamericano de Desarrollo, formo parte de un grupo de expertos, he trabajado en algún caso para el BID también. Lo importante no es hacer estudios, hay que hacerlos. Lo importante es pasar a la acción. Es promover planes de incorporación masiva de la creatividad a otros sectores. Y eso requiere formar mediadores. Porque no basta conjuntar a un artista con una empresa para que ocurran cosas. Hay que hacer una labor de mediación, que es, por ejemplo, la que hacemos nosotros. Hay que hacer la labor de mediación porque son dos mundos que no hablan el mismo lenguaje, que no tienen las mismas expectativas, que no están acostumbradas a trabajar juntas y que, por tanto, la posibilidad de frustración puede ser alta si no hay un acompañamiento adecuado. Entonces, bienvenidos sean los índices de creatividad, porque nos hacen falta. Bienvenidos sean
la teorización y conceptualización que se hace desde las universidades y desde ámbitos, centros tecnológicos y otros ámbitos sobre estas posibilidades. Pero lo que de verdad necesitamos son impulsos a acciones reales, a proyectos que pongan al sector cultural y creativo en el centro de los procesos de transformación y de innovación, no considerándoles un sector menor que, bueno, está bien y nos interesa, vamos a apoyarles, pero vamos a apoyar sobre todo al videojuego, a la moda, a los que realmente dan dinero. No, mirad lo que he dicho, insisto en ello. Si desatendemos las artes, si desatendemos el patrimonio, si desatendemos los oficios creativos, la artesanía, el diseño, no podemos tener unas industrias creativas potentes. Y a veces estamos construyendo la casa por el tejado. Es verdad que hay estrategias constructivas que consiguen hacer la casa por el tejado, pero bueno, creo que no hay que desatender determinadas cosas. Muchas gracias, profesora. Acá me están llegando algunos comentarios también, todos están pero maravillados con su presentación y bueno, y poder tenerlo acá con nosotros. Acá me están haciendo algunas preguntas, de hecho, en relación a lo que usted estaba comentando ahorita, nuestro coordinador de la maestría en Gestión y Políticas Culturales nos pregunta: profesor, desde su perspectiva y su experiencia en muchos países, ¿el tema de la innovación es algo que surge de las propias organizaciones o necesita el acompañamiento de políticas públicas en este sentido? También nuestra profesora Zaida García, que es experta en patrimonio, nos comenta: felicitaciones por una conferencia que ilumina el camino. Una pregunta: ¿cuál es la perspectiva del patrimonio cultural en el contexto del COVID? Y bueno, tenemos otras por acá, no sé si prefiere que se las comente o vamos poco a poco respondiendo y bueno, profundizando un poco sobre las inquietudes que tienen nuestros invitados el día de hoy. Estoy leyendo lo que puedo. Muchísimas gracias por algunos comentarios. Incluso veo a alguien que ha estudiado el CAS y el Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte. Fantástico. Me gustaría hablar de hecho, de hecho, si quieres, le comento un poco los comentarios que tenemos por acá en el Zoom. Es nuestro profesor Carlos, comenta: resistencia propositiva, foco en la demanda, organización inteligente, como algunas, digamos, de las ideas, resaltando algunas de las ideas de su exposición. Por acá yo también escribí: la cultura y creatividad van más allá de un mercado, pero los que estamos dentro de ese mercado debemos comprender los requerimientos de la demanda. Me recuerda un poco que en estos días estuvo la profesora Ana Rosas Mantecón en México. Ella justo nos comentó sobre los cambios paulatinos del mercado a partir de las nuevas tecnologías, a través de las nuevas formas, ¿no?, en las que estamos viviendo la tecnología a partir del COVID. También está Claudia, nuestra presentadora el día de hoy. Ella comentó: ¿puede explicarnos cómo esa estrategia de C2+I, basada en la organización, la narrativa y más en concreto la metáfora, ha funcionado para esa hibridación en conexiones improbables? Bueno, acá siguen comentando la excelente exposición, grandiosa exposición. He conectado muchísimo con la ponencia del profesor Roberto. ¿Pudiera darnos algún ejemplo exitoso también en el caso de los museos? Nos comenta Anabel Vera. Nuestro profesor Carlos también. Bueno, aquí porque hemos tenido ponentes de maravilla, entonces también nos acompañó Fernando Vicario, que nos habló de la cultura de la emoción. Germán Rey Beltrán nos habló de la cultura del cuidado, y bueno, viene usted hoy a hablarnos de resistencia propositiva, así que yo creo que son conceptos que debemos tener sumamente presentes y que yo creo además que este congreso, profesor, particularmente, va a marcar mucho las nuevas líneas de investigación también de la maestría. Le estábamos conversando con nuestro coordinador y bueno, hay cosas que ahorita con todo lo que estamos viviendo creo que es importante, creemos que es importante también cambiar, actualizar y estas ideas nos están iluminando ese camino. Y bueno, aquí hay un montón de preguntas, profesor. Vamos para no extender mucho. Veo además también un mensaje de Daniela Egui, que fue alumna mía,
en Madrid. Un besazo, Daniela, un placer verte por aquí. Daniela Egui, con apellido vasco, que significa Egui, significa verdad. Daniela, qué bueno verte, qué bueno. No sabes cuánta alegría. Daniela, por Dios, ella también la conozco. Un abrazo. La conozco de Fundación Empresas Polar, qué gusto. Fantástico, Daniela, qué gusto verte por aquí. Y aprovecho para que des saludos a tu familia y un abrazo muy, muy grande. A ver, algunas de Igual para ti. Gracias, Daniela. Algunas de las cuestiones que planteabais. A ver, realmente una de las cosas que nos estamos encontrando no solo en el sector cultural. A ver, el sector cultural es muy innovador en sus formatos. Es muy innovador desde el punto de vista estrictamente cultural, pero es muy conservador desde el punto de vista organizativo. Entonces es una cosa muy curiosa. De hecho, diría que es uno de los sectores más conservadores. Y esto parece que choca, ¿no? Porque a la par que hace propuestas artísticas en cualquier expresión tremendamente avanzadas, sus modelos relacionales, sus modelos de negocio, sus modelos organizativos son muy conservadores. Por tanto, claro que hace falta innovación y hace falta fundamentalmente innovación organizativa. Pero el problema de la innovación no es solo del sector cultural y creativo. En realidad, una de las conclusiones a las que, por ejemplo, aquí en el País Vasco hemos llegado, en general también en España y en muchos lugares de Europa, hemos llegado es que cuando desaparecen las ayudas públicas a la innovación, muchas empresas dejan de innovar. Es decir, que solo innovan cuando hay recursos públicos. Con lo cual también hay una cierta perversión con respecto al hecho de innovar, porque no hemos conseguido, a pesar del apoyo público a la innovación, desarrollar una cultura de innovación. Por eso, fijaros que es cultura de innovación. Por eso es tan importante hacer entender de manera muy amplia, socializar la importancia de una mirada abierta, la importancia de hacer además innovaciones. No basta solo con tener mejor calidad. Nosotros en el País Vasco tenemos un porcentaje de certificaciones de calidad y de premios europeos a la calidad, premios de oro, de plata, de bronce, de todos, el mayor porcentaje yo creo que ninguna otra región en Europa. Pero asegurar la calidad no asegura la innovación. Y esto es un debate muy interesante que daría para mucho. Entonces, necesitamos no solamente tener calidad y hacer mejora continua, necesitamos que nuestras organizaciones sean capaces de innovar. Fijaros, si esa capacidad de innovación que tiene, que ahí es donde viene la fórmula esta de cultura, creatividad e innovación, si esa capacidad de innovación en los qués que tenemos en cultura, somos capaces de sistematizarla para convertirla en formas de provocar innovación en otros, es decir, somos capaces de fijarnos no solo en el qué hacemos, sino en el cómo lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos nosotros en procesos de innovación con artistas, con creadores, con creativos, con pensadores? Porque un buen artista es un buen investigador. Un buen artista es un buen analizador de sistemas complejos. Un buen artista es un buen catalizador creativo. Un buen artista es quizá no es un buen comunicador en el sentido que se entiende, pero sí es un buen generador de procesos de comunicación, porque trabaja con elementos de comunicación. Un buen artista es un generador de experiencias. Es decir, al final, si somos capaces de vehiculizar esas capacidades que tiene el mundo cultural y creativo, con la capacidad de mediación que podamos desarrollar en el mundo de la gestión cultural, porque fijaros, antes hacía referencia a la relación programación, gestión, mediación. Muchos de quienes en los 80 trabajábamos como animadores culturales,
De hecho, yo aprendí mucho de algunos grandes teóricos de la animación cultural latinoamericanos. Pasaron a ser gestores, hablo básicamente aquí en Europa, ¿no? Pasaron a ser gestores. Y cuando los gestores, sobre todo en el ámbito público, se fueron acomodando, se convirtieron en programadores. Y esos programadores se convirtieron casi en gestores de compras. Compraban proyectos y se olvidaron de la comunidad, y se olvidaron de la gente, y se olvidaron es decir, compraban aquello que les parecía que había que comprar. Y además eso da mucho poder. Si yo tengo un presupuesto para comprar, tengo mucho poder. La clave es cómo volver a deshacer la madeja. Se dice así, ¿no? La madeja de lana. Cómo volver el ovillo de lana, ¿no? Cómo volver a deshacerlo y volver a tocar a la gente. Y ahí aparece la mediación. Los gestores culturales tenemos que cada vez ser más mediadores. Y, por ejemplo, en esa relación con otros sectores, insisto, la mediación es fundamental. Nosotros sabemos hacer lo que en este momento la mayoría de las organizaciones económicas y sociales están buscando. ¿Qué están buscando? Responder a la sostenibilidad, afrontar la digitalización. Están buscando generar nuevos significados internamente y con sus clientes. Están buscando nuevos significados compartidos, por tanto. Están buscando nuevos espacios de relación. Están buscando emocionar, como bien decía Vicario, están buscando emocionar en todo momento y en todo lugar, no solo lo que hacía la publicidad en la preventa o en la venta, están buscando emocionar en todo momento, pero lo está buscando no solamente la organización cultural, lo está buscando la empresa de supermercados, lo está buscando la tienda del barrio, lo está buscando el concesionario de automóviles, lo están buscando los gobiernos, están buscando generar experiencias. ¿Quién sabe trabajar en todo esto? Nosotros, nosotras. Somos quienes sabemos hacer eso. ¿Qué necesitamos? Que nos ayuden a canalizar toda esa capacidad creativa, no solamente hacia el mercado cultural y creativo, sino al conjunto de la sociedad, también al ámbito productivo. Y tenemos que dejar de mirar al mundo empresarial, sobre todo al mundo empresarial, como un mundo sospechoso. El mundo empresarial forma parte de nuestra sociedad y hay buenos y malos, como hay en el sector cultural, como hay en cualquier sector. Por tanto, tenemos que empezar a entender también la empresa como constructora de ciudadanía. Sé que esto a veces suena raro, pero la empresa es una de las principales constructoras de ciudadanía. Y si no lo hace bien, como pasa con la educación, si no lo hace bien, no tendremos buena ciudadanía. Porque pensar que cuántas horas pasamos al día en nuestra empresa es un campo fundamental para la construcción de ciudadanía. E insisto, a menudo se nos olvida. Por tanto, la clave de conexiones improbables y algunos proyectos precedentes, como has mencionado antes, como Divergentes y Disonancias, está en entender el potencial transformador que tiene la cultura y la creatividad, no solamente para el propio sector, sino para el mundo productivo y el conjunto de los sectores. Si no intervenimos desde la cultura en transformar la economía y transformar las bases de la economía, nuestro papel queda en lo que nos consideran la mayoría, la guinda del pastel. Y tenemos que ser la crema pastelera, no la guinda del pastel. Qué maravilla, profesor, me encantó ese cierre además. Y bueno, ahora justo que estaba comentando sobre Fernando Vicario, le comento que está ahorita, nos acompaña desde Facebook. Esta presentación se está transmitiendo también por la página de Facebook de la maestría. Bueno, pues un saludo amistoso, Fernando, un gran abrazo. Bueno, él nos comentó muy bien, lo importante es pasar la creatividad a otros sectores, mediaciones. Así que bueno, le manda saludos el profesor Fernando Vicario. También nos acompaña el profesor en Facebook, también el profesor José Antonio MacGregor desde México. Él nos comentó. Él nos comentó, felicidades a Roberto por su formidable charla y también realizó una pregunta. ¿Considera que la no inclusión de la cultura en las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una ventaja o no?
porque al no estar explícitamente puede estar en varios. Por ejemplo, vida sana, educación de calidad, igualdad de géneros, economía sostenible y empleo, contra la desigualdad, ciudades inclusivas y resilientes, etc. ¿Eso sería una verdadera transversalidad? O sea, ¿será posible y conveniente? Esa es la pregunta que nos hace nuestro querido profesor MacGregor desde México. Muy rápidamente, dos cositas que se me quedaron antes. El caso del Centro Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte en Salamanca, al que aludía uno de los participantes, es un caso bonito que podéis ver en la página web de Conexiones Improbables. No es un caso de un museo, es un caso de un centro cultural, pero es un caso muy interesante de cómo un pequeño centro cultural de un pueblo de, pues yo no sé cuántos habitantes, pero no sé, unos poquitos miles, 6.000 habitantes o así, es capaz de trabajar en una lógica de innovación y replantearse el futuro del centro cultural en un entorno que decía centros culturales en la niebla, en un entorno difuso, en un entorno de incertidumbre, y lo hace bastantes años antes de esta situación que estamos viviendo, ante precisamente lo que entendía que iba a ser un proceso de digitalización acelerada y donde lo físico iba a ir perdiendo entidad, ¿no? Yo creo que hay muchos casos interesantes. Ahora, por ejemplo, es verdad, por ejemplo, el BID está haciendo un trabajo interesante sobre museos y procesos de digitalización y demás. Aquí el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha hecho un proceso también muy interesante, pero esa reflexión es una reflexión de calado. Yo les invito a que la busquen porque es de verdad es uno de esos proyectos que además yo quiero especialmente. Lo tengo un cariño muy especial. Había un director, Javier Balbuena, un hombre grande en la gestión cultural y una gran persona que afrontó con su equipo unos retos que parecían increíbles, ¿no?, que pudiesen afrontar. Ese cómo repensar los centros culturales de cara al futuro. Y respecto a lo que dice José Antonio, a ver, como somos optimistas todos, vemos que el no estar con un ODS concreto dentro de los 17 nos da muchas oportunidades. Y es verdad, pero la verdad es que es un síntoma de lo irrelevantes que somos como sector. Es así de duro. Nosotros estamos trabajando bastante intensamente con algunas organizaciones en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo aquí en concreto en nuestra provincia, y lo que estamos es consiguiendo introducir metodologías de base artística y cultural para que todos los que trabajan en todos los sectores tengan una mirada más abierta respecto a los ODS. Y además con una lógica muy de acción, muy de reflexión y acción, muy de entender cómo otras formas de hacer, otras formas de mirar, otras formas de abordar son importantes. E insistiendo en que el reto de la sostenibilidad requiere un cambio cultural. Y a partir de ahí estamos haciendo entender ese concepto de cambio cultural y qué papel juegan las artes, la cultura en sí y la creatividad en ese cambio cultural. Es un poco la estrategia que estamos utilizando para que las diferentes organizaciones implicadas en proyectos concretos muy ligados a ODS, nosotros hemos sido muy prácticos. Por ejemplo, la Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible, les hemos planteado a cada organización trabaja, todos los que quieren vincularse a este reto, estos retos trabajan solo con un ODS, solo con una meta, solo con un proyecto. Para evitar ese me saco la foto en muchos, pero realmente no hago nada. Entonces, estamos consiguiendo ahora mismo, tenemos 14 proyectos muy interesantes que están activando las propias organizaciones, que están con un apoyo de mediación y de soporte, están consiguiendo y han entendido en su mayoría, no todos, pero han entendido en su mayoría el papel que la cultura juega. Ahora, por ejemplo, alguien nos preguntaba sobre la Unión Europea en Bauhaus. La Unión Europea en Bauhaus, antes decía, es una iniciativa de la Comunidad Europea,
una iniciativa lanzada por la presidenta de la comisión para intentar hacer del reto de la sostenibilidad un reto cultural de alguna manera, es decir, un movimiento cultural. Es verdad que tiene un sesgo muy marcado en lo espacial, un sesgo muy marcado en lo arquitectónico, en lo urbanístico. No en vano ha cogido un nombre, ¿no? New European Bauhaus, se ha inspirado en la Bauhaus y Gropius pues era arquitecto, ¿no? Pero yo creo que ahí todavía tenemos la oportunidad de abrir, estamos contribuyendo a abrir el foco, abrir la mirada para que sea mucho más transversal. Yo creo que esa es la idea, transversalizar de verdad la cultura. Y para eso nos tenemos que manchar las manos con otros sectores. Y tenemos que abandonar nuestro podium de ese que decía de superioridad ética. No somos ni mejores ni peores, somos herramientas para el bien vivir de la gente. Y tenemos que demostrarlo en el día a día. Y nosotros tenemos proyectos preciosos con el sector sanitario. ¿Cómo es posible redefinir la ruta asistencial de enfermos de diabetes 2 trabajando con un artista que no sabe nada de sanidad? Pues es posible cuando hay buena mediación, cuando hay buen trabajo, combinando lo que François Dec decía, competencias y teóricas incompetencias. Hay que romper el expertise para abrirnos a otras miradas. Cuando trabajamos entre parecidos, solo podemos conseguir resultados parecidos. Siempre decimos, insisto, que queremos hacer cosas diferentes, pero nos movemos en los mismos círculos. Tenemos que escuchar al que incluso nos chirría el oído, ¿no? Tenemos que escuchar a ese que viene de mundos diferentes, que dice cosas que al principio no comprendemos, ¿eh? Nosotros estamos poniendo en marcha ahora un centro de innovación abierta y transferencia creativa en Álava, que trabaja con estas lógicas de la transversalidad creativa. Y el diputado general, cuando la primera vez que se lo conté, digamos, la máxima autoridad local, me decía, Roberto, no te entiendo, pero vuelve a contármelo otra vez otro día. Y hubo un día en que lo entendió. Y tenemos que ser persistentes y pasar a la acción. Qué maravilla, profesor. Bueno, realmente a mí en lo particular esta cátedra que nos está dando de innovación está siendo sumamente inspiradora para, bueno, el trabajo que también venimos haciendo acá en Venezuela, en lo particular, yo por lo menos desde Extremodamente y Redecom, que es una red también iberoamericana, donde justamente hacemos interconectar todos los talentos y empresas ya hasta ahora en 10 países. Profesor, acá bueno, ahí resumo un poco porque hay un montón de preguntas, de comentarios, su participación ha sido, bueno, sumamente exitosa y bien aceptada por todos, ¿no? Hubo unas preguntas, digamos, que fueron como las más comunes, ¿no? Dentro de todas las personas que se iban inscribiendo en nuestro evento. Y esos apuntaban a la relación entre innovación y crisis. Si es suficiente el tema de la innovación para enfrentar la crisis del sector cultural y qué tipo de políticas deberíamos desarrollar entonces. También Jonathan Loaiza de Cluster Music acá en Venezuela y uno de los coordinadores de Redecom para acá Venezuela pregunta, desde el punto de vista de la integración de proyectos, ¿de qué manera podemos presentar la labor de mediación como una propuesta de valor a aquellos que desconocen y no la toman en serio? Dos preguntas muy buenas. Ahora tendría que decir aquello, me alegra que me haga esta pregunta. A ver, la primera. Hemos de aceptar una realidad muy dura. Van a caer muchas organizaciones. Van a caer muchas organizaciones y no siempre caen los malos. A veces caen los buenos. El mercado no necesariamente es justo, no, ya lo sabemos, no lo es. Y esto va a haber que asumirlo. ¿Qué creo que necesitamos? Necesitamos
necesitamos liderazgos distribuidos, igual que yo hablaba de eso en las organizaciones, socialmente necesitamos liderazgos. El gran problema que tenemos actualmente, y también como sectores de liderazgos, no tenemos liderazgos, perdón, se me pasta la boca, no tenemos liderazgos claros y no tenemos suficientes liderazgos distribuidos. Y no hay suficiente cooperación. Si hubiese más cooperación, sería más fácil salvar organizaciones que están en momento crítico. Porque el sector, como decía antes, y esto me duele decirlo, no es un sector especialmente solidario entre sí. No lo es. Porque como es un sector en gran medida precario, el instinto de supervivencia hace que a veces no sea un sector muy solidario. Solo nos unimos cuando tenemos un enemigo común. Esto pasa a casi todo el mundo en casi todas partes. Cuando hay un enemigo común, la gente se junta. Cuando desaparece el enemigo común, aparecen las diferencias, ¿no? Esto pasa en política, ¿verdad? Y pasa en todos los ámbitos. Yo creo que la innovación no es una solución a la crisis, pero si no hay innovación, no se sale de la crisis. Lo que la crisis nos tiene que servir es para darnos cuenta de todo lo que no estaba funcionando. Yo hace un tiempo con un país que tenía un nuevo ministerio, relativo al nuevo Ministerio de Cultura, y hablábamos de la institucionalidad cultural, yo les decía, tenéis la oportunidad de cambiar la institucionalidad cultural. Es decir, no hagáis la misma institucionalidad cultural que en otros países. No hagáis los ministerios de cultura igual que en otros países. Porque la institucionalidad cultural sí que está en crisis. Y esa institucionalidad cultural en crisis nos está arrastrando, porque estamos esperando que sean ellos quienes nos salven. Y vuelvo a insistir, ellos están tan perdidos como nosotros. No saben más que nosotros, ni saben qué estrategias aplicar. Yo hay una cuestión que he mencionado a Eduard Miralles, y aparte de ser buen amigo, era compadre, porque yo soy padrino de una de sus hijas. Y poco antes de fallecer, hoy que recordamos a una gran persona como Jesús Martín Barbero, y un gran profesional, él poco antes de morir, en un par de ocasiones, él que era un convencido, era un servidor público y era un convencido del sector público, me decía, en una de las ocasiones con más gente, me decía, Roberto, el único futuro en este momento, él hablaba básicamente en España, el único futuro para las políticas culturales está en el sector privado. Y esto para mí era como no sé, como si alguien se estuviese haciendo el harakiri, ¿no? Porque era raro, pero tenemos que cooperar con el sector público, tenemos que pedir al sector público un diálogo más entre iguales, un mayor respeto al sector. Por ejemplo, a mí me molesta cuando dicen que el sector se tiene que profesionalizar. Es como si el sector no fuese profesional. El sector tiene que cualificar su gestión, que es diferente. Porque solo le dicen a los talleres mecánicos, oiga, usted se tiene que profesionalizar, porque se supone que saben hacer bien su trabajo de mecánicos. Nuestros actores, nuestros bailarines, saben hacer bien su trabajo. El problema es que les falta cualificación en la gestión. Pero también le falta al mecánico. Entonces, creo que hay una minusvaloración de nuestro propio sector. Tenemos que pedir más respeto. Y para eso, ¿de qué hay que partir? De hablar. Tenemos que conocernos, tenemos que respetarnos, tenemos que reconocernos, primero entre los agentes del sector y de los agentes del sector con otros agentes, para construir confianza. Porque si no hay confianza, no podemos construir nada juntos. Y el camino a la confianza no es un camino corto. No es un camino corto. Por eso hablo de resistencia propositiva, por ejemplo. No vale con ir a la mesa de un ministro, a la mesa de una directora de promoción cultural o de lo que sea, y levantar la voz y decir que son un desastre, que son unos inútiles y que no saben hacer nada y que nos tienen abandonados. No. Ya sé que tenemos derecho al pataleo, como decía, pero tenemos que ir con propuestas.
Y para eso hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Y claro que podemos decir, a ellos les pagan para resolver nuestros problemas. Cuidado, no nos equivoquemos. A ellos les pagan para que la ciudadanía tenga vida cultural, no solo para que el sector vaya bien. Estamos generando un equívoco en el sector cultural, y lo digo aun siendo empresario cultural, un equívoco. Fijaros, es como si pidiésemos que un Ministerio de Educación hiciese las políticas de educación para el profesorado, no para el alumnado. El profesorado es importante, pero las políticas de educación son para el alumnado. Y aquí estamos a veces pidiendo que los ministerios hagan las políticas de cultura para el sector. Ojo, las políticas de cultura son para la ciudadanía, con el sector. Pero no podemos creer que somos los únicos afectados y que somos los únicos legítimos poseedores de la capacidad de provocar la creación, de provocar la expresión cultural y la vida cultural de la ciudadanía. Esto puede parecer que es tirar piedras contra mi tejado, pero no, es que cada vez tengo más claro que nosotros somos parte del diseño de las políticas, pero las políticas no son para nosotros, son para construir un bien vivir en nuestros territorios, en nuestros países, en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, profesor. Increíble, lo escucho y bueno, aquí estamos todos embelesados escuchándolo. Ya bueno, para ir cerrando un poco nuestro encuentro, quiero agradecerle profundamente haber estado con nosotros el día de hoy. Y además, bueno, invitarlos a todos y a usted, bueno, le hago la invitación, casi que compromiso en público, pero bueno, es que pronto vamos a tener también nuestro Congreso de Gestión Cultural y bueno, sería un honor que nuevamente nos acompañe, al igual que, bueno, la mayoría de nuestros ponentes que nos han acompañado en esta celebración. No sé si quiere dedicar algunas palabras también a lo que es nuestro año jubilar UCEBista, que bueno, como comentaba, 300 años. De hecho, nuestra universidad estaba antes de nuestra nación como, digamos, como república, ¿no? Como constitución de una república, así que estamos sumamente orgullosos. Dos cosas. Una, que me he dejado una pregunta ahí en el tintero sobre la mediación. Bueno, si eso la contesto por escrito. No es fácil poner en valor la mediación. Es un trabajo que tenemos que hacer fuerte, porque todo el mundo ve al artista, todo el mundo ve, pero igual que muchas veces no se ha visto al gestor, que estaba en la sombra, es difícil a veces ver al mediador. Sin embargo, es imprescindible en nuestro trabajo. Y respecto al papel que hacéis, bueno, primero, por supuesto, volver a felicitaros por los 300 años. Yo aquí hace poco trabajé con la Escuela de Artes y Oficios, que tiene casi 250 años, y era fantástico, ¿no? Porque cuando estábamos repensando, estábamos trabajando con ellos en una reformulación estratégica. Yo les preguntaba algo que inspiró precisamente esa pregunta que hemos hecho en torno a la nueva Bauhaus, esa pregunta de what would Gropius do a century later, ¿qué haría Gropius un siglo después? Yo les preguntaba qué haría el conde de Peñaflorida casi 250 años después, ¿no? ¿Qué tipo de escuela formaría, ¿no? Yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Cuando quienes fundaron la universidad, fundaron esa universidad, ¿por qué y para qué fundaron la universidad? Porque fijaros eso que decía, a veces la innovación está en la esencia de las cosas, y la esencia de las cosas a veces está en volver a las preguntas primigenias, a las preguntas iniciales. Eso nos pasa en muchas organizaciones. Yo muchas veces a lo largo de mi vida profesional me he preguntado por qué, siendo economista y habiéndome especializado en planificación urbana, que me sigue apasionando, me dediqué al mundo de la cultura, ¿no? Y para mí, volver a hacerme esa pregunta reiteradamente ha sido fundamental para reorientar mi propia actividad. Yo diría que
que en los 300 años de la universidad os volváis a preguntar si hoy viviesen los fundadores, ¿qué tipo de escuela harían? Fijaros, cuando yo preguntaba, el conde de Peñaflorida creó una escuela de dibujo. Y yo les preguntaba, ¿por qué creó una escuela de dibujo? Y alguien me dijo muy acertadamente, porque era la mejor tecnología del momento. Yo les dije, por tanto, ¿qué haría hoy el conde de Peñaflorida? ¿Crearía una escuela de dibujo? Seguramente crearía un Fab Lab. Seguramente crearía un Makerspace. Seguramente crearía cualquier otra cosa con la tecnología del momento, para responder a los problemas del momento. Simplemente invito a que volváis a encontrar vuestra pregunta básica también en la universidad. Ha sido un placer, gracias por la invitación. Me siento además honrado de haber compartido con profesionales de una gran talla, como he ido viendo y veo que todavía van a pasar por vuestra pantalla. Y de verdad, gracias. No he visitado nunca Venezuela. Ahora sé que no es el mejor momento, pero tengo muchísimas ganas de visitar vuestro país. Todavía me queda algo de familia allí, familia por parte de mi madre, y por eso siempre en las historias familiares aparece Caracas y aparece como un lugar entrañable, pero no he tenido esa fortuna de visitaros. Espero que pueda ser pronto. Así que muchísimas gracias y espero que cuando menos os haya dejado unas cuantas preguntas encima de la mesa. Profesor, no tenga duda que nos ha dejado no una, sino muchas. Esto definitivamente, y el encuentro en general, y bueno, particularmente, a mí en lo personal, esta presentación ha movido mucho en mí, y yo estoy segura que en los que nos escuchan, porque bueno, los comentarios, no he podido leer todos los comentarios, ya se los compartiremos, pero aquí en Zoom, también por Facebook, ha sido bastante bonita la participación. Y claro que sí, bienvenido profesor, cuando usted quiere, ojalá podamos tenerlo por acá pronto y cuente además, bueno, con una cantidad de amigos y de gestores culturales que lo vamos a acompañar y vamos a hacer sus guías turísticos cuando nos visite. Será un verdadero placer. Muchísimas gracias, profesor. Quiero agradecerle en nombre de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales, que ya llevamos 10 años, el año pasado cumplimos 10 años, y en nombre de nuestra Universidad Central de Venezuela, que nos acompañará el día de hoy. Y bueno, ya para cerrar nuestro encuentro, le voy a dar el pase a nuestra querida Claudia, que bueno, ella nos va a invitar para el próximo encuentro que vamos a tener este día viernes. Así es, Melanie, muchísimas gracias. Gracias al profesor de la Iglesia, realmente nutriente su intervención. Seguimos tejiendo estas conexiones improbables justamente, y para ello los queremos invitar a una nueva sesión. Estamos abriendo este espacio de todos los viernes a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Seguiremos con la jornada, y en este caso se tratará de la profesora Nelly del Castillo, venezolana. Ella expondrá justamente la gestión patrimonial en la ciudad universitaria de Caracas, nuestra ciudad patrimonial, patrimonio de la humanidad, y a la cual le debemos tanto. Pues allí estaremos, los esperamos. Muchísimas gracias nuevamente. Seguimos teniendo estas conexiones improbables. Gracias. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Agur, que decimos aquí. Agur. Agur.